Bien, chicos, entonces vamos a continuar ahora con las clases. Bueno, lamentablemente no hemos podido hacerlo presencial por temas ajenos a nuestra voluntad y, bueno, la coyuntura que sucede en las universidades, ¿no? Bien, nos toca hablar hoy día de síndromes geriátricos. Vamos a ver delirio, deterioro cognitivo, caídas, incontinencia y fragilidad. Los objetivos de aprendizaje, bueno, no es necesario que ustedes memoricen listas, ¿no? O escalas, en realidad, ¿no? Porque ustedes la pueden tener, ¿no? En su celular o fotocopiada, etcétera, ¿no? Lo importante es que sepan reconocer los patrones y actuar temprano, ¿no? Uno, ustedes deben reconocer los síndromes geriátricos como problemas multifactoriales, ya lo he venido diciendo anteriormente, ¿no? Los síndromes geriátricos no se deben a una sola causa. Entonces debemos de diferenciar la enfermedad única versus manifestación de vulnerabilidad. Dos, aplicar tamizajes breves y útiles en la práctica clínica. Por eso es que utilizamos escalas, ¿no? Estas escalas no deben ser tampoco muy extensas, prolongadas, ¿no? Porque si no nos demoraríamos demasiado, ¿no? Tienen que ser cortas, sin embargo, tienen que ser bastante cercanas a lo que queremos medir. Tenemos la escala de Kahn, ¿no? La Confusion Assessment Mental, que es para delirio. El Minicode del Pfeiffer es para la parte cognitiva. El Time and Go es para riesgo de caídas. Jappers, Price para caídas, etcétera, ¿no? Y tres, debemos indicar las intervenciones iniciales seguras y realistas, ¿no? Prescribir fármacos que sean innecesarios, mejorar la movilidad, mantener una adecuada hidratación, un ambiente confortable, ejercicio si es que se puede, y ver o no la necesidad de cuidador, ¿no? Entonces, el mensaje central en esta parte que vamos a ver es que un síndrome geriátrico es una señal de alarma, de pérdida de reserva funcional, ¿no? Y que no basta con tratar solo el síntoma, ¿no? El enfoque es la función o la funcionalidad, el riesgo que conlleva perderla y las decisiones que nosotros podemos tomar. Hay 5 síndromes que vamos a ver, esta es la ruta de la clase, ¿no? 5 síndromes, el racionamiento es el mismo. Hay factores que precipitan este síndrome geriátrico sobre un contexto de un paciente adulto mayor vulnerable y esto a su vez va a dar como consecuencia un deterioro funcional si es que no actuamos adecuadamente. Los síndromes que vamos a ver hoy son estos, ¿no? Delirium, deterioro cognitivo, caídas, incontinencia y fragilidad. Vamos a presentar un caso integrador para toda la clase, ¿no? Ya que un mismo paciente puede mostrar varios síndromes geriátricos a la vez. Tenemos un paciente de 83 años, un adulto mayor añoso, por lo que ustedes ven, es hipertenso, tiene diabetes mellitus, tiene osteoartrosis, vive con su hija, en los últimos 3 días tiene somnolencia, en otros momentos está confundido, ¿no? Tiene confusión fluctuante, se ha caído en las noches, tiene urgencia urinaria, tiene hiporexia, o sea, ha disminuido el apetito, está caminando lentamente y toma clonazepam para dormir. Entonces, acá nos planteamos algunas preguntas iniciales, ¿no? ¿Será delirio o será demencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna opinión? Delirio. Delirio, doctor. Delirio, ¿no? Porque ya le venía diciendo anteriormente, claro, recién vamos a ver delirio, pero es en los últimos 3 días es que está somnoliento, confundido, ¿no? No se olviden, la demencia es crónica, es de meses, años, ¿no? Progresiva. En cambio, el delirio es agudo y fluctuante, como vamos a ver, ¿no? Entonces, es un delirio,
¿no? La siguiente pregunta es, ¿por qué se está cayendo en las noches? ¿Tiene anemia? ¿No ve bien? ¿No? O tal vez tiene un problema osteoarticular, no lo sabemos, ¿no? Habría que investigar eso. La incontinencia, ¿no? Es nueva, o sea, ha aparecido recientemente, entonces podría ser una que esté desarrollando una diabetes, ¿no? O perdón, una descompensación de su diabetes, ¿no? Con hiperglicemia. A más hiperglicemia, mayor diuresis, ¿no? Puede ser que tenga una infección urinaria, un problema de la próstata, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿no? Si esta incontinencia urinaria es reciente, ¿no? Y debemos de ver si es una paciente frágil o enferma. En base a eso, nosotros hacemos nuestro mapa de decisiones, ¿no? Y está acá, miren, y estaba acá al costado la respuesta, ¿no? Es agudo y fluctuante, dice acá, ¿no? Es agudo porque son 3 días. Entonces, pensamos en delirio, como muy bien han dicho sus compañeros, ¿no? No vamos a pensar en deterioro cognitivo crónico o en demencia, ¿no? Si fuera un déficit crónico, o sea, si ya se viene olvidando hace meses o años, si tiene conductas inapropiadas o habla incoherencias años, meses, entonces eso ya es más crónico, ¿no? Entonces deberíamos hacer pruebas, escalas para medir la parte cognitiva y la función y ver si estamos frente a una demencia, ¿no? Pero en la historia de acá, lo que les he presentado es más agudo. No se vayan a confundir, jóvenes, ustedes en su práctica cuando sean médicos. No me refiero a la práctica de ahora en unas semanas, ¿no? Me refiero ya cuando ustedes sean médicos, no confundan delirio con demencia, por favor. ¿Ya? El paciente, la demencia, les vuelvo a repetir, es crónica y progresiva, meses, generalmente años, ¿no? De historia, de síntomas que van progresando, olvidos, hablar incoherencias, cambios de comportamiento, ¿no? Poquito a poco y van progresando en años. El delirio es agudo, es fluctuante, ya es de pocos días, no se confundan. Luego hemos visto la caída, ¿no? Se está cayendo en las noches y debemos buscar la causa para prevenirla, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. En la pérdida de orina, ¿no? La incontinencia, como les dije, hay que ver si es una causa reversible, ¿no? Es una ITU, es una hiperglicemia, ¿no? Es un problema prostático, hay que ver, ¿no? Y probablemente este paciente tiene una baja reserva funcional, ¿no? Tiene una marcha lenta, poco apetito, ¿no? Entonces, deberíamos hacer un tamizaje también para detectar fragilidad. ¿Qué es un síndrome geriátrico? Es un síndrome que no encaja bien en una sola categoría de enfermedad. Una característica que tiene un paciente frágil es la vulnerabilidad. Ya les dije eso en la clase anterior, lo vimos, ¿no? Entonces, factores de vulnerabilidad, edad, ¿no? Por ejemplo, 80 años ya es bastante mayor, ya por edad tiene cierta vulnerabilidad, por comorbilidades, ¿no? Es diabético, probablemente hipertenso, ¿no? Polifarmacia también es un criterio de vulnerabilidad si toma muchos medicamentos, deterioro sensorial, fragilidad. Siempre existe un factor precipitante, o generalmente existen factores precipitantes para un síndrome geriátrico. ¿Cuáles son esos precipitantes? Pueden ser infecciones, ¿no? Buscan una urinaria, buscan una neumonía, como manifestación de un síndrome geriátrico, ¿no? Dolor también puede desencadenar algún síndrome geriátrico. Fármacos, ¿no? Peor si es polifarmacia, ¿no? Si toman muchos fármacos, pueden también desencadenar un síndrome geriátrico. Que el paciente esté inmovilizado, postrado, que esté hospitalizado, que esté deshidratado, que tenga fiebre, etcétera, ¿no? Que tenga un infarto, que tenga un problema metabólico, todos estos son desencadenantes o precipitantes. Se puede manifestar entonces como ¿qué? Como un síndrome geriátrico. ¿Cuál de ellos? Delirio, caídas, incontinencia, deterioro funcional, baja de apetito, etcétera. Consecuencia, que se vuelva dependiente, o sea, pierda su funcionalidad, que tenga dependencia funcional,
que se institucionalice, que se hospitalice o que pueda fallecer incluso, ¿no? Entonces la pregunta no es solo qué diagnóstico tiene, sino qué factores se juntaron para producir una pérdida funcional en una persona mayor, ¿no? Generalmente son varias cosas. Un ratito voy a cargar la batería. Un minutito, ahorita ponemos acá. Ya está. ¿Por qué debemos de enseñar síndromes geriátricos? ¿No? ¿Cuál es la magnitud clínica? Porque son frecuentes en las personas mayores, son subdiagnosticados, como son atípicos, y también modifican el pronóstico, ¿no? Porque el paciente se puede desfuncionalizar, se puede hospitalizar más o puede fallecer, ¿no? Estas son las prevalencias aproximadas, ¿no? Por ejemplo, delirio, el 25% de adultos mayores puede hacer delirio, que es la hospitalización. El deterioro cognitivo leve en mayores de 60 años, aproximadamente 16%. Caídas en mayores de 65 años de edad por año es el 27% de personas mayores de 65. Se ha caído por lo menos una vez al año, ¿no? Incontinencia es, miren, es una frecuencia grande, ¿no? 40% de personas mayores de 65 años tienen incontinencia, 40%, ¿no? Y la fragilidad de la comunidad aproximadamente 15%, ¿no? ¿Cómo usar estos datos? No son cifras únicas, cambian por escenario, por país, por localidad, ¿no? Pueden cambiar por la edad y por el criterio usado, ¿no? En consulta y hospitalización, un síndrome suele coexistir con otros. O sea, pueden haber varios, puede haber delirio, caída, deterioro cognitivo, todos a la vez en un solo paciente, ¿no? Para el médico general, ¿cuál es la utilidad? La utilidad es detectar temprano y actuar sobre las causas reversibles que ustedes puedan manejar, ¿no? Si hay hiperglicemia, no sé, ¿no? Si hay infección urinaria, ustedes pueden tratar, ¿no? Como una perla, ¿no? Académica para ustedes, cada síndrome geriátrico debe activar una valoración funcional y social. Vamos a empezar con delirio. El delirio tiene inicio agudo, curso fluctuante, hay inatención también, el paciente está distraído, está muy poco atento, ¿no? Y puede ser una causa médica, o sea, por alguna enfermedad, puede ser un infarto, puede ser una neumonía, puede ser una infección urinaria, puede ser un ACV, una diabetes descompensada, etcétera, ¿no? Causa médica o farmacológica, ¿no? De repente le han dado algún ansiolítico, antidepresivo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué decisión clínica debería tomar el médico general frente a un caso de delirio? El delirio se considera en geriatría una emergencia. No podemos asumir que el adulto mayor tiene delirio solo porque por la edad, ¿no? Solo, ya como es viejito, por eso hace delirio y eso es normal y no hay que hacer nada, ¿no? No es así, ¿no? Como claves diagnósticas para el delirio, el inicio es agudo. El delirio se inicia en horas o en días máximo, no es como la demencia, ¿no? Que son meses o años, ¿no? El curso es fluctuante, mejora y empeora durante el día, ¿no? Generalmente en la noche empeora, ¿no? Está más agitado, las más incoherencias y puede amanecer en su estado basal normal. Hay inatención, no sostiene una conversación o tarea, o sea, tú le conversas y no te hace caso, no te mira, no te responde. Y hay alteración cognitiva o perceptiva no explicada mejor por demencia. O sea, hay una alteración, puede ser que ve personas que han muerto, ve animales, y no tiene demencia, ¿no? No se explica por una demencia. ¿Por qué importa el delirio?
porque aumenta la estancia hospitalaria, la dependencia y la mortalidad. Los pacientes que hacen delirio se quedan más días en el hospital, necesitan más apoyo para sus actividades básicas y también fallecen más, ¿no? El delirio puede ser hipoactivo, es aquel abuelito que está somnoliento en el día, que no quiere comer, más duerme, ¿no? Y puede pasar desapercibido. El delirio se produce con frecuencia cuando hay infecciones, cuando hay dolor, cuando hay hipoxemia, deshidratación, dolor, fármacos, etc. ¿Y cuál es el tratamiento del delirio? Bueno, el tratamiento definitivo es corregir la causa. Si está deshidratado hay que hidratarlo, si tiene dolor hay que darle medicamentos para el dolor, si tiene infección hay que darle antibióticos, etcétera, ¿no? Hay 3 patologías que podrían ocasionar trastornos de la cognición, ¿no? Y que podrían confundirse, podrían, ¿no? En realidad no deberían, pero podrían confundirse. El delirio, la demencia y la depresión. Características, por ejemplo, ¿no? El delirio tiene inicio agudo. La demencia tiene inicio insidioso, ¿no? O sea que es poquito a poco y va progresando en meses, años. Y la depresión es variable, ¿no? Puede ser días, puede ser semanas. El curso del delirio es fluctuante, o sea, por momentos está bien, por momentos está desorientado, por momentos duerme, por momentos se despierta, ¿no? En la demencia el curso es más bien progresivo, ¿no? Si duerme en las tardes, todas las tardes va a dormir, ¿no? No va a cambiar. Es poco a poco. En la depresión los cambios del ánimo sí pueden fluctuar a lo largo del día, ¿no? Porque hay un ritmo circadiano, ¿no? En el delirio, la atención, el que pueda conversar, seguirte una conversación, atender a lo que tú le dices, está muy alterado la atención. En la demencia, al inicio, la atención está conservada, ¿no? O sea, tú le hablas, claro, el paciente te habla incoherencias, pero en base a lo que tú le estás conversando, ¿no? Sí atiende lo que tú le dices. Y en la depresión, la atención está baja, pero es por la apatía que tiene la persona por el desgano, ¿no? La conciencia en el delirio está alterada y en la demencia la conciencia está normal hasta fases avanzadas, ¿no? La conciencia es el estado de alerta, estar despierto. En la depresión la conciencia está normal. En el delirio la prioridad, ¿cómo es? Es buscar la causa de forma urgente, porque puede ser algo grave que está ocasionando ese delirio. En la demencia hay que evaluar con calma la función y la etiología de la demencia. ¿Será una demencia primaria, secundaria, reversible, irreversible? En la depresión, tamizar el ánimo, o sea, buscar hacer el diagnóstico de depresión o riesgos de depresión y dar tratamiento. Esta es una escala o método para identificar delirio, se llama CAM. Es un método rápido para identificar delirio, ¿no? Confusional Assessment Method, algo así, ¿no? Evalúa 4 ítems, ahí ustedes los ven en cuatro rectángulos. Se necesita que esté presente 1 y 2 más 3 o 4. Tiene que estar presente el 1, inicio agudo y curso fluctuante, ¿no? Tiene que haber un cambio en el estado mental en horas o días y tiene que fluctuar, o sea, varía durante el mismo día, ¿no? Eso tiene que estar presente. 2, inatención, no presta atención, no logra repetir meses al revés, se distrae fácilmente. Estas 2 condiciones, inicio agudo y fluctuante e inatención, tienen que estar presentes sí o sí para diagnosticar delirio. Y puede estar presente el 3, que es pensamiento desorganizado, o sea, habla incoherencias, tiene ideas confusas, o nivel de conciencia alterado. Está somnoliento, o está muy vigilante, o está letárgico, o está hiperalerta, ¿no? Entonces, 1 más 2 y
3 o 4. En el paciente del caso había somnolencia, había fluctuación, había probablemente infección y fármaco, y entonces debemos demostrar un delirio hasta que probemos lo contrario. Causas frecuentes de delirio, o sea, factores precipitantes, ¿no? ¿Qué puede originar delirio? Acá está la mnemotecnia de píncheme. P de pain, dolor, presión arterial elevada o baja, ¿no? Retención urinaria. Otras causas de delirio, la I de infección o intoxicación, la N de nutrición, hidratación, hipoxia, la C de constipación, o sea, estreñimiento, catéteres, de repente tiene un catéter venoso central, o tiene, ¿no? O le han colocado una vía, cambios de ambiente, ¿no? Estaba en su casa y ahora está en el hospital, en la clínica, es un ambiente diferente, hipoglicemia, hiperglicemia, hiponatremia, ¿no? También son causas de delirio. Medicamentos anticolinérgicos, benzodiazepinas como el clonazepam, alprazolam, opioides, ¿no? Tramadol, morfina. Y finalmente el entorno, ¿no? Si duerme bien, o sea, cómo está el sueño, si hay mucho ruido, si no se puede mover, hay inmovilismo, o tiene sujeciones mecánicas. Manejo del delirio, ¿no? Un algoritmo para la guardia, ¿no? Primero la seguridad y la causa, y fármacos, medicamentos, solo si es que hay riesgo. Hay que reconocer el delirio, hay que proteger al paciente que no se vaya a hacer daño, buscar las causas, corregir las causas, reorientar los tratamientos y volver a reevaluar si con las medidas que hemos hecho hemos corregido el delirio. ¿Qué hacer? Si necesita hidratación, ¿no? Hay que hidratarlo. Si tiene hipoxemia, neumonía, hay que colocarle oxígeno. Hay que colocarle medicamentos para el dolor si es que le duele. El sueño con medidas no farmacológicas, ¿no? Un ambiente silencioso, oscuro, etcétera, ¿no? Retirar fármacos precipitantes de delirio, si es que fuera posible retirarlos. Mejorar la parte sensorial, lentes, audífonos. La familia cerca, tener que tener un calendario, un reloj. Hay que hacer una movilización temprana, ¿no? O sea, que no esté totalmente inmóvil para prevenir las úlceras por presión y la trombosis venosa profunda. Evitar benzodiazepinas, salvo abstinencia, o sea, que tenga abstinencia alcohólica o indicación específica. Evitar sujeciones físicas de rutina, o sea, amarrar al paciente. Cambios innecesarios de habitación o personal. Y antipsicótico por estar confundido sin agitación peligrosa. Prevención del delirio. La intervención multicomponente funciona cuando se hace todos los días. Uno, con el sueño, ¿no? ¿Qué debemos de hacer de sueño y delirio? Bajo ruido, evitar interrupciones, luz diurna, ¿no? Movilidad, sentarlo, hacerlo caminar, evitar inmovilismo. Hidratación y nutrición, hacer los balances hidroelectrolíticos, corregir los déficits, ¿no? Si está deshidratado o si está desnutrido, también debemos de ir corrigiendo esas circunstancias, ¿no? En la parte sensorial, uso de lentes, audífonos, comunicación clara, ¿no? Medicamentos, desprescribir anticolinérgicos, sedantes si no lo necesita, y orientar a la familia, uso de calendario, reloj y explicaciones simples. En deterioro cognitivo debemos de diferenciar el envejecimiento normal, el deterioro cognitivo leve, la demencia, la depresión y el delirio. ¿Qué decisión clínica debe tomar el médico general en este aspecto? El enfoque para ustedes, ¿no? Y después como médicos,
La cognición se interpreta junto con la funcionalidad. Conceptos clave. Una queja subjetiva no siempre equivale a demencia, puede ser depresión también. En cuanto al deterioro cognitivo leve, es una alteración objetiva, pero sin pérdida funcional mayor. O sea, de vez en cuando habla incoherencias, se olvida un poco, ¿no? Pero puede hacer sus cosas, ¿no? Puede llegar a hacer sus cosas por sí solo. En la demencia hay un deterioro cognitivo que ya interfiere en las actividades básicas de la vida diaria o la autonomía. Ya no puede estar solo, no puede bañarse, no puede vestirse, ¿no? Necesita apoyo. Y el delirio debe descartarse si es que el cambio es agudo. Dominios a explorar. Hay que explorar la memoria, el aprendizaje, ¿no? Hay test para eso, ¿no? Hay que evaluar el lenguaje, las funciones ejecutivas, la función visoespacial y atención, el ánimo, el sueño, los medicamentos y el soporte familiar. Vamos a ver acá, entonces, uno de los puntos de corte clínico importante es cómo afecta la funcionalidad o función del paciente, ¿no? En el envejecimiento normal, la memoria y cognición, puede haber lentitud en los pensamientos, pueden haber algunos olvidos leves. En cuanto a la funcionalidad, las actividades básicas de la vida diaria están conservadas. Y lo que hay que hacer es educación, seguimiento, ¿no? Sacarlo a pasear, conversar, etc. En el deterioro cognitivo leve, hay un déficit objetivo en prueba. Ya hay un déficit, ¿no? En la memoria y en la cognición. En la funcionalidad, la independencia está casi conservada, casi puede hacer todo por sí mismo. ¿Qué hacer? Buscar la causa del deterioro cognitivo leve, controlar los riesgos, o sea, de que progrese a demencia y hacer un seguimiento. En la demencia, en cuanto a la memoria, hay déficit en más de un dominio, ¿no? Pues en la memoria reciente, pasada, inmediata. Ya en la funcionalidad, la demencia ya interfiere con las actividades básicas de la vida diaria y con las actividades instrumentales. ¿Qué hacer? Hay que buscar el diagnóstico etiológico, hay que hacer un plan familiar y un plan de manejo. En cuanto a la depresión, la memoria tiene una queja prominente también, hay déficit de memoria, hay apatía. La funcionalidad es variable, puede ser que haga sus cosas o puede que no. ¿Y qué hacer? Debemos determinar depresión y tratar la depresión. En el delirio, la memoria y cognición, hay un cambio agudo, fluctuante, la funcionalidad se deteriora súbitamente y es una emergencia, ¿no? Debemos de buscar las causas del delirio. Orden útil para consulta externa en primer nivel, ¿no? Tenemos la queja o sospecha, descartar delirio, ver la funcionalidad y los medicamentos que toma, hacer los tamizajes, significa aplicar las escalas correspondientes, hacer las pruebas de laboratorio, ¿no? Que se requieran, por ejemplo, deficiencia de vitamina B12, trastornos tiroideos causan deterioro cognitivo, ¿no? Incluso podríamos requerir una tomografía o una resonancia cerebral sin contraste para evaluar causas microvasculares, o sea, pequeños derrames como causas del deterioro cognitivo, ¿no? Y con eso hacemos un plan y derivamos, ¿no? En la historia, el informante debe ser confiable, debemos de precisar cuándo inició, cómo ha progresado, el grado de escolaridad, o sea, los estudios que tiene el paciente y el impacto funcional, qué tanto puede o no hacer sus cosas. Para el tamizaje pueden utilizar el Minicot,
el Pfeiffer, el MOCA, el Minimental SE, según disponibilidad y escolaridad. Todas estas pruebas de tamizaje son pruebas de tamizaje cognitivo. ¿Ya? Causas reversibles de deterioro cognitivo: depresión, hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12, fármacos, trastorno del sueño, alcoholismo, déficit sensorial. Para la funcionalidad pueden utilizar la escala de Cox, la escala de Bartel, Lawton-Brody, ver cómo si maneja dinero, medicación, si puede cocinar. Derivación: inicio temprano, focalidad rápida, progresión, conducta severa o duda diagnóstica. Hay que elegir según contexto. La prueba no reemplaza el juicio clínico ni la funcionalidad, ¿no? Acá están los instrumentos para ver la parte cognitiva. Entonces, el Mini-Cog es rápido, combina memoria más la prueba del reloj. En la prueba del reloj consiste en que se le dice al paciente que dibuje un reloj con todos sus números, con sus manecillas, y que en ese reloj dibuje las 11:10. El cuidado del Mini-Cog es que menos detalle por dominios. El Pfeiffer es útil en primer nivel de atención, son 10 preguntas, es breve, hay que ajustar por escolaridad. El MOCA es sensible para deterioro cognitivo leve y funciones ejecutivas, requiere más tiempo y entrenamiento, sin embargo. El Minimental es muy usado y comparable, es menos sensible para deterioro cognitivo leve y hay sesgo por educación, ¿no? Se tiene que tener cierto nivel educativo. El tercer reloj es visual y ejecutivo, es el que le dije, dibujar un reloj con todas sus manecillas y números y colocar las 11:10. Es afectado por la visión, motricidad y por la escolaridad. El manejo inicial del deterioro cognitivo leve, del deterioro cognitivo en general, el primer objetivo es la seguridad, preservar la función y acompañar al paciente. En cuanto a seguridad, tenemos que dar los medicamentos adecuados, empezando generalmente de dosis baja, revisar la cocina, que no se vaya a quemar, el manejo del dinero, ¿no? Si manejaba, si conducía alguna movilidad ya no podrá hacerlo, prevención de caídas, abuso o abandono, ¿no? Por deterioro cognitivo. El riesgo vascular, ver si es hipertenso, diabético, si duerme bien, si tiene actividad física y cómo está el oído y la visión. Soporte familiar, cuidador principal, sobrecarga, directivas y red social. Síntomas conductuales: buscar dolor, delirio, estreñimiento, infección, ambiente. Y seguimiento de la parte funcional, la nutrición, las comorbilidades, si tienen las vacunas completas y el plan de cuidado, ¿no? Antes de indicar sedantes por conducta, buscar dolor, infección, retención urinaria, estreñimiento y sobrecarga ambiental. Sobrecarga ambiental significa que haya mucho ruido, mucho calor, mucho frío, etcétera, ¿no? Mucha luz para dormir en la noche. Caídas. Una caída es un síntoma. Hay que buscar causa y prevenir la siguiente caída, ¿no? Y prevenir la siguiente caída. Estos son los datos epidemiológicos. 27% de adultos mayores se ha caído por lo menos una vez al año, pero solo el 50% reportan la caída al médico, ¿no? El otro 50% queda en casa nada más. Y tras una caída previa, el riesgo de volverse a caer se eleva a 54%. Mensajes para ustedes: preguntar por caídas de forma activa, ya que muchos pacientes no lo reportan, ¿no? Cuando evalúen un paciente mayor, siempre desde la anamnesis pregúntenle al familiar si se ha caído una o más veces en el último año. Una caída previa duplica el riesgo de una nueva caída y la caída no es accidental hasta evaluar la marcha, la visión, los fármacos, la presión ortostática y el entorno. Toda caída debe terminar en un plan con la causa probable, la intervención adecuada y la educación familiar. ¿Qué debemos de hacer después de una caída? No solamente evaluar la lesión.
Son 6 puntos que vamos a hacer por una caída, ¿no? ¿Cómo ocurrió? Fue mecánica, o sea, se tropezó en algo. Fue un síncope, que es una pérdida transitoria de conciencia. Fue un vértigo. Se tropezó, fue de noche, porque no veía o no quería prender luz. Fue en el baño que tenía desnivel o estaba con el piso mojado. Hubo lesión, dolor intenso en la cadera, en la cabeza, ¿no? Está anticoagulado el paciente, se cortó, se fracturó la cadera. Síntomas previos. Estaba con palpitaciones, podemos pensar en una arritmia cardíaca. Tenía disnea, tenía fiebre, tenía hipoglicemia. 4, toma benzodiazepinas, antihipertensivos, ¿no? Para pensar en hipotensión ortostática. Toma diuréticos. Toma hipoglicemiantes, como por ejemplo glibenclamida. Marcha de equilibrio, hacer el test de Time and Go. Ese es un test en que el paciente adulto mayor se siente en una silla y sin cogerse en la silla, solo poniendo sus manos en sus muslos, se levanta solo, camina 3 metros y regresa, ¿no? El tiempo en que debe hacer ese procedimiento no debe ser mayor a 20 segundos, ¿no? Hay que ver cómo están sus pies y su calzado. En cuanto al entorno, iluminación, alfombras, baño, escaleras, ¿no? Factores de riesgo, pensar en sinergias. Sinergia significa que tiene varios factores de riesgo que lo predisponen a caídas, ¿no? Mientras más factores se acumulan, mayor probabilidad de caer. Factores intrínsecos que tenemos. Caídas previas, debilidad, trastorno de la marcha, que no vea bien, problemas del oído, ¿no? Vestibulares, neuropatía periférica, deterioro cognitivo, depresión, miedo a caer. Hipotensión ortostática, síncope, arritmia, incontinencia, nicturia, urgencia para ir al baño. Factores extrínsecos, factores de riesgo extrínsecos para caídas. Polifarmacia psicotrópicos, benzodiazepinas, antipsicóticos, antidepresivos. Calzado inadecuado, bastón mal usado o en malas condiciones, alfombras, cables en el piso, mala iluminación. Baños sin barras para que se cojan de los costados, piso mojado, escaleras, entorno hospitalario desconocido. Intervenciones eficaces debe ser multifactorial y ejercicio también, y la prevención se individualiza, pero la movilidad es central. Ejercicio multicomponente, fuerza, balance, marcha, y este debe ser progresivo y supervisado. Hay que revisar exhaustivamente los medicamentos que toma, desprescribir, o sea, quitar psicotrópicos y reducir carga anticolinérgica. Visión y pies, debe usar lentes, evaluación por oftalmólogo de catarata, neuropatía, ver el calzado y si hay dolor. Casa segura, con buena luz, con barras a los costados para que se agarre, retirar alfombras, cables y mejorar la seguridad en el baño. En cuanto a osteoporosis, si hay riesgo de fractura, vitamina D solo si es que hay déficit y el tratamiento está indicado en este caso. Cuarto síndrome y penúltimo, incontinencia urinaria. Parte normal del envejecimiento, hay que buscar causas reversibles y proteger la dignidad del paciente, ¿no? Es un síntoma frecuente, la incontinencia urinaria, sobre todo, es subreportado, aporta muchas veces y tiene impacto social en la vida del paciente. La urgencia, clínicamente, es el deseo súbito más la pérdida de orina antes de llegar al baño. Ejemplo, vejiga hiperactiva, infección urinaria o algunos irritantes, ¿no? Esfuerzo es cuando hay pérdida con la tos, con la risa, al cargar un peso. Ejemplo, es la debilidad del piso pélvico. Incontinencia urinaria por rebosamiento es cuando hay goteo, chorro débil, residuo alto. Hay obstrucción, diabetes o fármacos, ¿no? La incontinencia urinaria funcional no llega al baño aunque la vejiga puede estar normal.
por inmovilismo, por demencia o por barreras arquitectónicas. Mixta es una combinación de tipos, es muy frecuente en mujeres adultas mayores. Incontinencia transitoria o diapers. Buscar causas reversibles de incontinencia urinaria, delirio, infección urinaria sintomática, atropia urogenital y vaginitis, farmacéuticas, ¿no? Diuréticos, sedantes, anticolinérgicos, psicológicas como depresión, exceso de diuresis, ¿no? Hiperglicemia, insuficiencia cardíaca, edemas, restricción de la movilidad, impactación fecal, ¿no? O fecaloma. En adultos mayores, la incontinencia nueva hay que buscar, como les dije anteriormente, delirio, infecciones urinarias, fármacos, fecaloma o pérdida de la funcionalidad. En el primer nivel, ¿qué van a hacer ustedes? Historia clínica, examen clínico, examen de orina y evaluación de funcionalidad. Hay que evaluar bien cómo son los síntomas, si es al reírse, al toser, ¿no? De acuerdo a los tipos, ¿no? Para clasificarlo en el tipo más probable, hay que ver si es reversible, hay que hacer el examen adecuado, el diario miccional o monitoreo de diuresis y el plan. En la historia, inicio, cuando empezó, la frecuencia urinaria, si hay urgencia, si hay nicturia, si hay pérdida, o sea, se le escapa la orina y moja el calzoncillo o el calzón, consumo de líquido, de repente toma mucho líquido en la noche o consume cafeína. En el examen hay que ver cómo está el abdomen, cómo está el aparato genital, si hay atrofia, si hay prolapso genital, si hay alguna condición neurológica, hay que ver cómo está la movilidad y la cognición. La prueba es eco, ¿no? Si hay síntomas, glucosa, si hay poliuria, residuo postmiccional, si se sospecha por rebosamiento. Medicamentos, diuréticos, sedantes, anticolinérgicos, alfa bloqueadores, hipnóticos, ¿no? Función, llega al baño, hay barreras, ¿no? El baño está en otro piso, etcétera, ¿no? Requiere ayuda para orinar. El manejo inicial, siempre preservando la dignidad y la funcionalidad del paciente, no limitarse a pañales, tratar la causa, entrenar y adaptar, medidas no farmacológicas, entrenamiento vesical o micción programada, ejercicios de piso pélvico, si esfuerzo o mixta, manejo de estreñimiento, movilidad y barreras al baño, reducir irritantes, cafeína, alcohol, ajustar horarios de líquidos. ¿Cuándo derivar? Si es que la incontinencia urinaria se acompaña de hematuria, se acompaña de dolor, se acompaña de infecciones recurrentes, hay sospecha de retención, rebosamiento, residuo elevado, hay prolapso significativo, masa pélvica, déficit neurológico y hay fracaso de manejo inicial o impacto severo, ¿no? Si es una causa urológica, mandarán a un urólogo. Si es una causa ginecológica, al ginecólogo. Y si es la incontinencia de origen neurológico, enviarán al neurólogo, ¿no? También si es de origen endocrinológico, irán al endocrinólogo. Y para terminar, el síndrome de fragilidad, ¿no? ¿Qué es la fragilidad y qué no es la fragilidad, no? No es sinónimo de edad ni de discapacidad, aunque se relaciona, ¿no? A mayor edad es mayor frecuencia de fragilidad. Y la fragilidad es una menor reserva fisiológica, o sea, una vulnerabilidad y menor resistencia a los estresores. ¿Qué estresores pueden haber? Infecciones, deshidratación, dolor, infarto, etcétera, ¿no? Aumenta el riesgo de caídas, aumenta el riesgo de discapacidad, desfuncionalización, hospitalización y muerte. Concepto, la edad avanzada es un factor de riesgo, pero no diagnóstico. No basta por sí solo la edad para ser frágil. La comorbilidad es el conjunto de enfermedades acumuladas y que pueden coexistir con fragilidad. La discapacidad es la dificultad para hacer sus actividades y puede ser consecuencia de la misma. Y la fragilidad es una vulnerabilidad dinámica y puede mejorar si se interviene temprano.
¿Cómo tamizar la fragilidad? Hay que usar una herramienta simple y repetir en el tiempo, ¿no? El gol estándar es el fenotipo de Fried, la primerita. Mide pérdida de peso, agotamiento, fuerza, marcha y actividad, ¿no? Si tiene más de 3 o más criterios es frágil, 1 o 2 criterios es prefrágil. La escala de Frail evalúa fatiga, resistencia, deambulación, enfermedades y pérdida de peso. 0 robusto, 1 a 2 prefrágil y 3 o más de 3 puntos es frágil. La Clinical Frailty Scale es un juicio clínico global de 1 a 9 puntos, útil en hospital y decisiones de intensidad terapéutica. La velocidad de la marcha, tiempo, distancia, es marcha lenta, alto riesgo de fragilidad, muy útil en el primer nivel. Y la CPPB mide el balance de la marcha, levantarse la silla, predice discapacidad y caídas. La epidemiología de la fragilidad, la prevalencia depende del instrumento que utilicemos, ¿no? El fenotipo de Fried, por ejemplo, tiene una prevalencia de 15%, es el gol estándar. Herramientas amplias, 26-28%. Rango de fragilidad en la comunidad, 17%. Y en los mayores de 90 años vienen 32% de frecuencia de fragilidad. La fragilidad entonces no tiene una sola cifra, cambia según la edad, la comunidad, el hospital, el criterio o el test diagnóstico o la escala utilizada y el país. La prefragilidad es una oportunidad de intervención excelente y en alumnos como ustedes enfatizarles que tamizar e intervenir es lo más importante y no solo etiquetar, ¿no? En primer nivel, la velocidad de la marcha, Fried o CFS, permite identificar riesgos en equipos complejos. Intervenciones de fragilidad. El ejercicio multicomponente, más nutrición, más prescribir medicamentos innecesarios. El ejercicio debe ser de fuerza, resistencia, balance, marcha, y debe ser hecho de forma progresiva, 2 a 3 veces por semana si es que es posible. En la nutrición hay que dar buena cantidad de proteínas, vitamina D si es que hay déficit, tratar la desnutrición y la salud oral. Desprescribir, reducir el número de sedantes, anticolinérgicos y fármacos sin beneficio actual. Rehabilitación, objetivos funcionales, levantarse de la cama, de la silla, caminar, poder participar en su autocuidado como bañarse, vestirse lo más que se pueda. El soporte del cuidador, ¿no? A veces tiene que tener cuidado 24 horas, ambiente seguro, plan de enfermedad aguda. En hospitalización o emergencia, debemos preguntarnos qué reserva funcional tiene este paciente, ¿no? Señales de alarma, pérdida de peso o anorexia, marcha lenta, caídas recientes o miedo de caer, se agota, se cansa, está débil, tiene dependencia reciente, ¿no? Ya le bañan, le visten, ha hecho delirio, tiene incontinencia nueva o caída durante una enfermedad aguda. Decisiones que cambian, los objetivos deben ser realistas y la recuperación funcional basal, evitar la iatrogenia, evitar el inmovilismo, sujeciones y sedantes. Para el alta segura tiene que asegurarse un cuidador, rehabilitación, nutrición y seguimiento y la comunicación anticipada sobre pronóstico y preferencias, ¿no? Eso significa que es casi como un testamento o alguna de esas decisiones, ¿no? No deseo que me intuben, no deseo, no sé, pues entrar a UCI, no deseo que me transfundan, etc. Entonces, estos síndromes geriátricos se conectan, puede existir más de uno. La benzodiazepina puede originar delirio y caídas, ¿no? En el caso, se recuerda que nuestro paciente tomaba benzodiazepinas, ¿no? Esto puede originar delirio y caídas, 2 síndromes que él tenía. Las caídas pueden originar miedo a caminar e inmovilismo. El inmovilismo puede producir estreñimientos, úlceras por presión y fragilidad, ¿no?
Y esto puede ocasionar, sumado a un déficit sensorial, como disminución de la visión, hay aislamiento y mala adherencia a los tratamientos. Y la incontinencia, ¿no? Produce sueño pobre, no duermen bien y caídas nocturnas. Estrategia común: identificar precipitante o precipitantes, reducir la iatrogenia, recuperar la movilidad, involucrar al cuidador y medir la función. Algunas preguntas, ¿no? Esto no lo vamos a hacer con discusión, se lo va a preguntar. Paciente con confusión aguda y con examen de orina alterado. Le han hecho un CAN, ¿no? El CAN es el Confusion Assessment Method, ¿no? Para medir delirio. ¿Qué causas buscarían de delirio? Bueno, acá está, infecciones, ¿no? Tienen un examen de orina alterado, ¿no? Por ejemplo, es una causa. Infecciones, medicamentos, ¿no? Son causas de delirio. 2, paciente con caída nocturna y clonazepam. ¿Qué evaluaría y qué retirarían? Igual, ¿no? Ver por qué se cae en la noche, ¿no? Puede ser que se esté cayendo por el clonazepam o le bajó la glucosa, tiene nicturia, tiene infección urinaria, ¿no? Todo eso deben evaluar. Paciente con pérdida de orina nueva y estreñimiento. No se olviden los diapers, ¿no? ¿Qué está pasando? Tiene hiperglicemia, tiene infección urinaria, tiene un problema prostático, tiene un prolapso, ¿no? Etcétera, ¿no? 4, paciente lento con pérdida de peso y de la fuerza, ¿no? ¿Cuál utilizarían? Frail, CFS. En realidad, Frail es más fácil de utilizar en primer nivel, podrían utilizar esta escala, ¿no? Y el plan, ¿qué sería? Ejercicio, multimodal, nutrición, ¿no? Preservar la funcionalidad, cuidados, etc. Paciente con inicio agudo, fluctuación en atención, ¿qué herramienta inicial utilizarían? El CAM, ¿no? Anciana con caída y uso de benzodiazepina nocturna, intervención de alto valor, hay que revisar la medicación y probablemente desprescribir el clonazepam o la benzodiazepina que estoy utilizando y un plan de prevención de caídas. Incontinencia nueva, más delirio, más estreñimiento, ¿no? Esta es la Nemotecna diapers, ¿no? Puede ser que esta incontinencia es por el delirio, ¿no? Entonces hay que evaluar el delirio y buscar sus causas. Deterioro cognitivo que interfiere con actividades básicas de la vida diaria. Si ya interviene el deterioro cognitivo con las actividades de la vida diaria, hemos dicho que estamos frente a una demencia probablemente, ¿no? O un neurodegenerativo mayor. Si hay pérdida de peso, agotamiento, marcha lenta, poca actividad, el síndrome es fragilidad probablemente. 5 perlas clínicas para llevar. El delirio es una emergencia, es de inicio agudo, hay fluctuación en la atención, el deterioro cognitivo se interpreta junto con la funcionalidad, el ánimo, ¿no? Para ver depresión y los fármacos. Toda caída exige evaluación multifactorial y una caída previa duplica el riesgo. La incontinencia nueva, buscar causas reversibles antes de indicar pañal crónico. Y la fragilidad se tamiza y se interviene con ejercicio, nutrición y desprescripción. Muy bien. Esa era la clase de síndromes geriátricos. Vamos a hacer solo esta clase, la de problemas geriátricos, lo hacemos la próxima. Yo a las 7 tengo mi clase de inteligencia artificial. Más bien, si hubiera alguna pregunta, comentario, chicos. Como les dije, ¿no? Esta clase de síndromes, problemas geriátricos es la que más demora, ¿no? ¿No hay preguntas? Ok. No te olvides de la asistencia, Romina. Listo. Ya, chicos, quedamos entonces hasta la próxima. La próxima continuamos. Ya, ojalá que ya se superen los problemas en la universidad. Nos vemos. Bye. Gracias también a ustedes.